Hola, buenas tardes. Ahí me ve. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les fue con el experimento? ¿Lograron hacerlo? Buenas, profe. Buenas Yo tardes. espero que nos haya salido bien. Tomaron datos, me imagino. Completaron la tabla que hicieron. Sí. Ok. Bueno, este, vamos a ver. Era para acá. Ok. Tenemos lo que es el entregable de laboratorio. Entonces, bueno, ya tenían los dos objetivos, ya tenían el procedimiento. Algunos de ustedes ya realizaron las mediciones. No es necesario que tomen un video si lo tomaron bien, pero al menos alguna foto, ¿verdad? Donde se vean los instrumentos. Hay que realizar cálculos y hay que estimar las incertidumbres. Entonces vamos a hablar un poquito de esto hoy y después nos quedamos para lo que sean consultas. Entonces, lo que son los cálculos, pues hay que referenciar lo que es una onda estacionaria para lo que es sonido, entonces teníamos esta ecuación. Y también tenemos esta otra general. Velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia. Pero esta que está acá, frecuencia igual a velocidad entre 4L, es, vendría a ser para una columna de aire, nada más. Sería en este caso. Una columna de aire con un extremo cerrado. Y luego en el postlaboratorio, cuando ya terminen esta parte, pues hacen otro documento, perdón, termine esta parte, esta de acá, hacemos un documento extra donde nada más analizamos las tablas y los cálculos que hicieron, citan unas 3 conclusiones y ponen alguna bibliografía que consultaron. Y eso es el postlaboratorio. Entonces, tal vez lo más difícil es como ver cómo lo van a hacer, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? Esta parte del diseño y esta de mediciones. La incertidumbre también tiene su dificultad. Vamos a repasar lo que era incertidumbres. Allí están viendo la presentación, ¿verdad? Le dice incertidumbres. Tal vez si me pueden confirmar si lo están viendo. Profe, Isabel. Sí, profe. Ah, ok. Esta es la misma presentación que vimos en Física 1 y si no la tienen se las puedo pasar. Tal vez no me voy a ir a definiciones, sino más al grano. La magnitud, pues en el caso de la práctica que estamos haciendo, el experimento, pues sería, por ejemplo, la longitud del tubo, la velocidad del sonido, la frecuencia, ¿verdad? La magnitud es eso, longitud, velocidad, frecuencia. Y ya lo que es el valor vendría a ser el valor numérico, el numerito, con la unidad. Entonces, si la longitud del tubo era, qué sé yo, 15 centímetros, entonces el valor es de 15 centímetros. Nada más que ese valor, a la hora de ustedes medirlo, siempre va a tener una incertidumbre asociada. Vamos a tener una falta de información porque no conocemos cuál es el verdadero valor de ese cilindro, sino que lo estamos midiendo con algo que tiene graduación. O sea, perdemos información a la hora de yo tener una graduación. La regla tiene las rayitas, entonces no sabemos si cuántos decimales hay después del último decimal que muestra la regla. Entonces por ahí viene la incertidumbre de medición.
a pasar para acá. Y también tenemos por medio de datos estadísticos, también podemos sacar una repetición del experimento y los datos que obtenemos, pues las asociamos también a una incertidumbre. Eso sería por repetibilidad. Entonces, si ustedes hicieron 3 veces el experimento, pues hay que considerar la incertidumbre y la repetibilidad. Si ustedes midieron con una regla, hay que considerar la incertidumbre de la regla. ¿Cómo se consideran esas incertidumbres? Bueno, si es por repetibilidad, es una incertidumbre tipo A, es una incertidumbre estadística. Entonces vamos a hablar de la desviación estándar. Podemos hablar del promedio de la medición y de la desviación estándar. La desviación estándar está dada por esta ecuación que está acá. Ustedes meten los datos en Excel y le pide a Excel que le calcule la desviación. Eso es el procedimiento, digamos, de ustedes. No tienen que hacer esto. Esta fórmula grande. Y a esa desviación le asociamos la incertidumbre. Entonces, ¿cómo le asociamos la incertidumbre? Lo dividimos entre raíz de n. Entonces ahí tendríamos una incertidumbre. Se le llama incertidumbre estándar por la desviación estándar. Los que hicieron varias veces la medición del tubo, entonces tendrían que considerar una incertidumbre estándar. ¿Qué más hay por acá? Bueno, la resolución del equipo y luego la medición indirecta. Por resolución del equipo, ya habíamos hablado que teníamos una regla. ¿Y qué más tienen de equipo? ¿Qué más usaron? ¿O nada más usaron la regla y con eso hicieron todo? Pregunto. Bueno, ese silencio lo voy a tomar como que nada más usaron la regla. Pero lo cierto es que también usaron el celular. Entonces, tienen que considerar dos incertidumbres. Una de la regla y una del celular. ¿Qué hicieron con el celular? Usaron la frecuencia. Entonces ahí la frecuencia el número que me aparece en la pantalla de frecuencia, que supuestamente ustedes emitieron con el celular, esa tiene una incertidumbre. Entonces hay que considerarla. Y luego la incertidumbre por medición indirecta, que es la más complicadita. Esa ahorita lo vemos. Cuando hablamos de incertidumbre por resolución, vamos a considerar dos tipos de probabilidad de encontrar ese valor. Entonces, hay dos tipos de incertidumbre por medición. Una que es considerar la probabilidad de encontrar el valor en ese intervalo como una rectangular y otra como una triangular. Aquí no hay que entrar mucho en detalle. Simplemente, si yo tengo un equipo digital, uso una rectangular. Si yo tengo una regla, uso una rectangular o cualquier cuestión así cuadradilla, es decir, como una graduación de regla, que son líneas. Y ustedes a puro ojo lo ven. Entonces es una rectangular. Una triangular, bueno, una triangular se usa para equipo analógico, pero específicamente cuando tiene una agujita. Entonces, cuando hay una agujita, cuando tienen una agujita, entonces se usa una triangular. ¿Ok? Vamos a ver, Jocelyn me pregunta que si el diapasón. Jocelyn, ¿usted tiene un diapasón? ¿Usa un diapasón en el experimento? Yo no, profe, pero mi compañera sí tiene uno.
Ok. Y tienen la frecuencia de ese diapasón. Donde lo compraron venía el valor. Ah, ok. Ajá. Entonces, ahora vemos cómo trabajamos ese valor. 440 Hz. Esa es la frecuencia. Ujú. Sí, de hecho, yo en esta presentación aquí les puse, no era la otra. Aquí les puse los valores. Ah, bueno, no, aquí no. Ahí en esta. No, no. Pensé que estaba esa. No he dicho nada. Este, entonces ahora les explico a Jocelyn cómo trabajar eso. Pero en general ustedes usaron el celular, entonces es digital. Entonces usa una, una función aquí con probabilidad cuadrática. Simplemente utilizan el último dígito y lo dividen entre 2 raíz de 3. Y la regla, pues también entre 2 raíz de 3. Entonces, para este experimento en específico usamos esta incertidumbre. Para el experimento de la próxima semana, adelantándome, hay que usar esta de acá, porque van a ver una agujita, eso se le llama un dial o un indicador de carátula. Es como un reloj, es como un circulito y tiene una agujita, entonces se usa esta que está acá. Y la incertidumbre por medición indirecta es usando esta fórmula de aquí, que es con derivadas parciales. Entonces, ¿qué ocurre aquí con las derivadas parciales? Bueno, hay que identificar cuál es esta función y generalmente, creo que para todos los grupos, esta función va a ser el cálculo de velocidad. Si no fuera así, pues si ustedes calcularon frecuencia o cualquier otra cosa, esa es la función. ¿Con cuál función específicamente? La velocidad vendría a ser con esta. Entonces, hay que identificar de esa fórmula que se midió y entonces hay que derivar con respecto a eso que se midió. Un poquito más complicado. Ya lo vamos a hacer paso por paso. Y lo de la incertidumbre combinada, pues es casi lo mismo. Nada más que algunas veces hay una función y otras veces no hay función. Entonces, cuando no hay función, esto es 1 y nada más uno suma. Pero cuando hay función hay que derivar. Entonces, ya ahorita les enseño cómo. Y siempre que ustedes en el análisis de resultados pongan los valores, pues tienen que ponerle la incertidumbre. Qué sé yo, 1 más menos la incertidumbre. Esa sería la forma correcta este, de indicar la medida. Vamos a salme la pizarra. Aquí está. Entonces voy a hacerles aquí como una guía y ustedes me van indicando con respecto a lo que planearon o lo que ya hicieron. Entonces, preguntémonos qué midieron. Longitud. ¿Ok? ¿Qué más midieron?
O solamente longitud. Tal vez si alguno de cada grupo me puede indicar. Profe, en nuestro caso sería la longitud, porque ya la frecuencia la conocemos y la velocidad lo vamos a determinar. Ok. Entonces midieron la velocidad, ¿verdad? La que me habló fue Jocelyn, ¿verdad? Sí, profesor. Entonces el grupo de Jocelyn tenía un diapasón. Sin embargo, el diapasón, pues, la frecuencia que marca el diapasón también tiene una incertidumbre, porque la empresa que lo hizo tuvo que haber medido cuál era esa frecuencia, ¿no? Entonces, el diapasón también debería tener ahí una incertidumbre. Ahora, no sé si el diapasón que compraron tiene la, la indicación de cuál es esa incertidumbre, pero creo que sería bueno como ejercicio tratarlo como que si fuera el celular igual, la misma incertidumbre. Entonces, ahí les estoy adelantando. También debieron, bueno, es que no lo midieron. Bueno, sí lo ajustaron, la frecuencia. Porque ustedes debieron buscar la frecuencia, ¿no? No, no es así como que la midieron, pero sí la buscaron. Entonces la frecuencia es considerémoslo como una variable. Ahora, ¿cómo lo midieron? Entonces, la longitud que usaron, regla, cinta métrica, eh, metro, ¿qué usaron? Cinta métrica, profe. Métrica. Todos usaron cinta métrica. Ok. Este, ok, ahí está la cinta métrica. La velocidad es como un cálculo. Y la frecuencia con el celular, y bueno, en el caso del grupo Jocelyn ya lo tenían ahí, pero pongámosle por forma genérica celular, porque pongámosle aquí ya pasó. Entonces, aquí está cómo lo midieron. Ahora, con base en esto, bueno, nos sale dice que es un metro. Sí, es vacilón, la cinta métrica me di cuenta que también le llaman flexómetro. Es un nombre interesante. Este, longitud, frecuencia y velocidad. Estos que están aquí es una medición directa. Ustedes agarraron la regla y la pusieron sobre el tubo, el metro y lo pusieron sobre el tubo y midieron. Denme un segundito. Y bueno, y la frecuencia, bueno, aquí me equivoqué. La frecuencia es una medición indirecta también.
porque lo que hicieron fue, cogieron el celular, marcaron la frecuencia o subieron la frecuencia o bajaron la frecuencia, pero estaban manejando frecuencias. Entonces es directo. Y la velocidad es por medio del cálculo. Entonces esto se llama una medición indirecta. Simplemente es porque hay un cálculo. Ustedes no tienen un aparato que te mida la velocidad. O sea, que tire una pantallita y diga la velocidad exacta, sino que ustedes tuvieron que calcularla. Entonces eso se llama medición indirecta. Para la medición indirecta ocupo los cálculos, o mejor dicho, ocupo las mediciones de longitud y frecuencia. ¿Verdad? Yo no puedo calcular la velocidad sin estas dos cosas. ¿Cuál sería la fórmula? Era la que decía frecuencia igual a velocidad entre 4L. O bueno, de aquí se puede despejar que la velocidad es igual a frecuencia o 4F por L. Aquí me hace falta algo, ¿verdad? Me hace falta la N. Entre N. Esa N es si estamos en el primer armónico, segundo armónico. Esa N son estos de acá. Esta que dice, esto es para N igual 1. Esto es para N igual 3. Esto es para N igual 5. Ah, bueno, sí. Desde aquí es donde está el segundo. Primer, tercero y quinto. Entonces para N igual a 1, 3, 5, etc. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Hay dudas? ¿Hay alguna cuestión diferente lo que hicieron a lo que les estoy comentando? ¿Todo claro? ¿Nada claro? No me están diciendo nada, entonces no sé si están entendiendo o no. Ok. Pueden usar el chat también si no quieren salir de nada. Ok, no hay problema. Ok, Nazaret dice que todo claro, pero no sé los demás. Sí, profe, creo que vamos bien. Sí. Si surgen dudas, porque ahora sí ya se va a poner un poquito más difícil. Paramos y retomamos algunas cosas. Vamos a empezar por la longitud, luego por la frecuencia y por último por la velocidad. Lo que me gusta de la pizarra es que no se borra. Ahí queda. Entonces vamos a empezar por la longitud. Para la longitud, pues ustedes midieron, sería una medición directa. ¿Ok? ¿Qué hay que considerar en esta forma de medición? Bueno, que habrían dos incertidumbres. Puede ser que ustedes solo tengan una, pero al menos yo sé que tienen dos incertidumbres. Una incertidumbre por resolución y una incertidumbre por repetibilidad.
Entonces, por resolución, habíamos hablado de que íbamos a considerar una probabilidad de encontrar la medición de forma cuadrada, así. De aquí a aquí es esto se llama, no se le llama A, pero vendría a ser, se me fue el nombre. Tal vez así, puede ser aquí el dibujo, tal vez ahorita me acuerdo. Digamos que de aquí a aquí son 2 centímetros, aquí hay 3 centímetros. Y la mayoría de metros y reglas tienen aquí los milímetros. División de escala, ya me acordé. Entonces, la división de escala viene a ser la distancia entre 2 rayitas. Esto que está acá. Generalmente es de 1 milímetro. Entonces, A es igual a 1 milímetro. Comprueben que el metro o la regla que estuvieran usando, bueno, el metro o la cinta que estuvieran usando, tenga esta división. Puede ser que sea más fina, entonces hay que considerar la división de escala que tenga su instrumento, o puede ser que más bien sea como muy gruesa, como que nada más venga en centímetros. Cuesta mucho encontrar un metro en centímetros, pero sí he visto. Entonces la división de escala, si nada más tiene así 2 rayitas y no viene nada en el centro, entonces uno la considera que es de aquí a aquí, 1 centímetro. Entonces vea que la diferencia es muy grande. Esta que está en milímetros tiene una incertidumbre más pequeña que esta que está acá. Entonces, bueno, supongamos que tiene esta regla o este metro, no, y la división de escalas de 1 milímetro. Entonces, la incertidumbre, vamos a llamarla U, más fácil. Es que algunas veces usan la letra Y, esta, pero otras veces usan la U. Entonces, vamos a llamarla la U por resolución. UR, U sub R, vendría a ser A entre 2 raíz de 3. ¿Ok? Esa sería la fórmula general. A entre 2 raíz de 3. Y bueno, sería, ahí ustedes lo meten en la calculadora. Vamos a ver. 0,28. 0,29. Milímetros. Por aquí yo puse milímetros. Entonces, asegúrense de que estén jalando las unidades correctas. En centímetros, bueno, hay que correr la coma. Ahí eso queda a su criterio. Generalmente es mejor todo dejarlo en centímetros, porque es visualmente más sencillo darse cuenta si la incertidumbre es grande o pequeña. Es decir, si la longitud eran 20 centímetros, entonces 20 más menos la incertidumbre en centímetros. ¿Claros hasta el momento? Sí, profe. Sí, ok. Eso es nada más la resolución. Esto que está acá. Y ahora por repetibilidad, aquí lo que se hace es sacar la desviación estándar, que generalmente es en Excel darle
igual de esta, creo que es. Paréntesis. Entre raíz de el n. O decir que n es el número de datos. Ejemplo. Digamos que ustedes tienen una casilla en Excel que tenga 20.2, 20.3 y 20.2. No, 2 dije. 20.2. Entonces en el Excel que ustedes tienen aparece algo así. Entonces ustedes marcan igual de Vesta, que es desviación estándar, paréntesis, marcan estas casillas, entre raíz del número de datos. Y aquí hay 3 datos. Entonces, entre raíz de 3. Y listo. Lo que les dé es la incertidumbre por repetibilidad. Aquí voy a ponerle A. Tipo A también se le llama. Se llama tipo A. Es estadístico, formalmente. Entonces, usted aquí lo dividí entre raíz del número de datos o el número de casillas. Eso es todo lo que tienen que hacer. En este caso, pues no lo voy a calcular. Digamos que diera 0.04 centímetros. Digamos. Entonces, aquí yo tendría ya la incertidumbre por repetibilidad. ¿Ok? Vea que esta parte de mención directa no es tan difícil. Hay una fórmula para la división de escala, perdón, para la resolución. Hay una fórmula para la repetibilidad. Ahora, ¿qué hago yo con estos dos resultados? Este que está aquí y este que está acá. Bueno, ahora lo que hacemos es el paso que venía aquí. Enseñarles. La incertidumbre combinada. Entonces aquí tenía esa fórmula rara. Pero cuando tenemos dos mediciones directas, la fórmula es sencilla. Entonces decimos que la incertidumbre de la longitud es igual a la raíz de la incertidumbre por resolución al cuadrado más la incertidumbre por repetibilidad al cuadrado. Y listo. Así yo calculo ya la incertidumbre total. No se llama total, se llama combinada. De la medición directa de longitud. Entonces aquí ustedes pondrían a modo de ejemplo 0.029 al cuadrado más 0.04 al cuadrado. Voy a redondearlo, 0.05. Eso que está aquí sería ya la incertidumbre de la regla. ¿Cómo lo reporto yo? Bueno, reportaría el promedio. Entonces el promedio de esto que está acá es, vamos a sacar 20.2 más 20.3 más 20.2 entre 3. 20.23 centímetros más menos 0.05 centímetros.
Así se reportaría entonces la longitud del tubo. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Sí. Ok, ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la frecuencia. Básicamente es lo mismo. Aquí 2 frecuencias. Entonces, para la frecuencia, pues sería una medición directa. Entonces, usarían, por ejemplo, de nuevo ustedes dicen, bueno, incertidumbre por resolución por repetibilidad. Ahora les pregunto, ¿cuántos de ustedes usaron repetibilidad? Es decir, buscaron la frecuencia. Yo creo que eso era un grupo, ¿verdad? Si no usaron repetibilidad, simplemente esta parte se omite. Pero voy a hacer todo como si lo hubieran hecho. Entonces tenemos, por ejemplo, resolución. Es un dispositivo digital. O sea, una probabilidad cuadrática. Donde, si ustedes se fijan, generalmente, qué sé yo, tenemos 440 Hz. Le apretamos para arriba, dice 441 Hz. Cuesta mucho que tenga un dígito después del, de la unidad. Es decir, no viene 440.1, sino que viene como 440, 441. Entonces el salto es como de un hertz. Tal vez me pueden confirmar si a todos el salto, el incremento les dio un hertz. En mi celular es de un hertz. ¿O no, no se fijaron? Si no fuera así, pues el incremento entonces es 0.5, 0.1. Depende de su celular. Vamos a trabajar con 0.1 Hz. Con 0. Perdón, con un Hz. Con un Hz, pues hacemos lo mismo. Tenemos la probabilidad de esta que es cuadrática. Y entonces el incremento es de un Hz. Vea que aquí estoy hablando de incremento, ¿verdad? Y en el caso anterior era sí, un Hz. El caso anterior era la división de escala, ¿verdad? En el celular no tenemos división de escala, tenemos incremento. Un Hz vendría a ser lo que se utiliza. Tenemos la incertidumbre por resolución, entonces viene a ser el A entre 2 raíz de 3. Es la misma fórmula. Un Hz entre 2 raíz de 3. Y es 1. Entonces va a dar lo mismo que antes, que era 0.28, 29. Pero esto no es lo mismo lo anterior, porque estos son hertz. Tenemos hertz. Ahí está. Para los hertz y los milímetros hacen referencias a magnitudes diferentes. Entonces esta ya es la resolución, la incertidumbre por resolución. Ahora la incertidumbre por repetibilidad es de nuevo, ustedes dicen U por repetibilidad o tipo A es igual. Entonces ponen en el Excel igual de esta
de Vesta. Selecciono las casillas entre raíz del número de datos n. Creo que casi ninguno usó repetibilidad. Repetibilidad se usa cuando usted, por ejemplo, para una longitud fija, busca varias veces la frecuencia. Si ustedes hicieron ese procedimiento, entonces usan repetibilidad con la frecuencia. Si no, nada más pusieron la frecuencia y se olvidaron de hacer eso porque no lo declararon en el procedimiento, entonces no hacen esta parte de incertidumbre. Digamos que les dio 0.04 Hz, igual que antes. Entonces, tendríamos aquí dos incertidumbres. Y entonces tendríamos la incertidumbre combinada igual a esta fórmula de acá. U de la frecuencia igual a la raíz de U de resolución al cuadrado más U de A al cuadrado. Eso es en caso de que tengan las dos. Si solo fue resolución, la U de la frecuencia es igual a la U de la resolución. Nada más. Entonces, ¿eso qué es lo que significa? Que cuando yo sumo las diferentes contribuciones de la medición, entonces yo tengo que usar una fórmula que se parece mucho a Pitágoras. Ustedes le ponen cuidado. Pero si solamente hay una contribución de la incertidumbre, entonces esa es la incertidumbre de mi medida. Y eso depende del procedimiento y depende de lo que ustedes quieran hacer. ¿Se entiende? Creo que la mayoría se van a ir por esta de acá. Sí, profe, solo una cosa. ¿Puede volver a repetir cuándo era que se utilizaba la de repetibilidad, por favor? Que no me quedó claro. Sí, digamos, si ustedes tienen una tabla donde ustedes buscaron la frecuencia y qué sé yo, buscaron la frecuencia 3 veces, qué sé yo, 440, 441 y 440 para una longitud dada, entonces ahí están haciendo repetibilidad. Vea que es muy parecido a esto de acá, donde ustedes para una frecuencia medían la longitud. En este caso es para una longitud, miden la frecuencia. Pero depende del procedimiento que ustedes hayan elegido. Puede ser que en el procedimiento no hayan hecho esta parte, porque ustedes así lo decidieron. Entonces no tienen contribución por repetibilidad. ¿Se entiende? Sí, profe, listo, gracias. Ok, con gusto. Entonces, ahí tenemos las dos mediciones directas. Ahora me falta la medición indirecta. Entonces, para la tercera es la de velocidad. Y para la medición indirecta, se tiene que usar esta fórmula, que dice que la incertidumbre es igual a la raíz de los paréntesis, la derivada parcial de la frecuencia, perdón, de la función, cualquier función, entre la derivada de, déjenme ver cómo escribir la notación, xy. Entre la derivada de xy al cuadrado u de xy al cuadrado. ¿Qué es xy? Bueno, las mediciones requeridas según la fórmula.
Entonces, ¿cuál es la fórmula? Voy a cambiarla en lugar de F minúscula, voy a ponerla F mayúscula. Que sea más distintivo. Ahí está. ¿Ustedes saben hacer derivadas parciales? ¿O todavía no? ¿O eso no les aparece en el plan? Yo creo que no, profe. Ustedes llevan cálculo 1 y ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Ajá. Nada más. Sí, solamente. Ok. Bueno, una derivada parcial es igual a una derivada común y corriente. Nada más que aquí vamos a manejar más letras. Entonces hay que tener cuidado de no derivar con respecto a una letra que no se requiera. Entonces, cuando hay más de una letra, entonces se usa, en lugar de la D normal, se usa la D, la delta, sería la letra griega. Esa es la diferencia en la notación. Aquí la única variable es X, mientras que cuando yo uso la delta es X y Y. Pero se deriva igual en los dos casos. Es decir, es la misma matemática. Entonces hay que preguntarse cuál es la fórmula. Bueno, la fórmula era la que antes les puse. Velocidad es igual a 4LF entre N. Esa es la fórmula. Significa que la F mayúscula es igual a la velocidad. ¿Y las XY qué serían? ¿Qué serían las XY, muchachos y muchachas? ¿Qué me dice la fórmula que requiero medir? Ni idea. Bueno, es lo que calculamos hace un momento. L y F. Entonces, la I significa que son varios. En este caso son I igual a 2, porque son 2. Pueden haber fórmulas muy complicadas y pues hay un montón de contribuciones. L y F. Entonces son igual 2. Significa que yo tengo que hacer dos derivadas. Uno para L y otro para F. Entonces voy a poner aquí, por ejemplo, para L tendría que la derivada de la velocidad con respecto a L vendría a ser cómo considerar la frecuencia un número y el N también. Entonces viene a ser 4F entre N derivada de L con respecto a L. Eso da 1. Entonces esa primera derivada es 4V entre L. Eso es todo. ¿Qué hice yo? Bueno, considerar la F y la N como un número. El 4 siempre, el 4 que es el número 4, valga la redundancia, sale de la derivada. Pues la F lo considero como un número, sale de la derivada y la N también sale de la derivada. Entonces solo derivo lo que esté, solo derivo la L en este caso. Si fuera L cuadrado, entonces se usa ahí la regla de la cadena, ¿verdad? 2L por la derivada de L con respecto a L, etcétera, etcétera. En ese caso es sencillo. Y ahora nos queda para F. Entonces yo digo derivada de
f, no, derivada de v con respecto a f. Entonces, todo lo que no sea f sale de la derivada. Lo considero un número. Derivada de f con respecto a f. Y eso da 1, claramente. Hasta aquí me siguen. Sí, profe. Ahora, ¿qué hago con esto? Bueno, tengo que sustituirlo en esta ecuación de acá. Entonces yo digo, la incertidumbre de la velocidad es igual a la raíz. Primero voy a poner la fórmula toda expandida y luego ya sustituyo esos valores de acá. Entonces esta dice derivada de v con respecto a L al cuadrado incertidumbre de L más la derivada de v con respecto a f cuadrado incertidumbre de f cuadrado. Entonces aquí ya vea que si aquí eran dos, aquí hay una suma de dos cosas. Si aquí fueran tres variables, entonces hay tres contribuciones en la suma. Ahora sí, ya llego y sustituyo. Digo raíz. Ese primer paréntesis es esto de acá. Ay, vea, eso es F. Entonces dice 4F entre N cuadrado U de L cuadrado más 4L entre N cuadrado U de F cuadrado. Y listo, esta es la fórmula. Ahora, ¿qué hay que sustituir aquí? Bueno, F promedio, L promedio, la U de L y U de F antes calculadas. Entonces, por ejemplo, el promedio de L antes nos dio en el ejercicio hipotético 20.23 y la incertidumbre 0,05. Entonces, donde venga L, ponemos ese valor. Donde venga U de L, ponemos el 0,05. Recuerde que todo esto tiene que ir en las mismas unidades. Luego, si no usaron repetibilidad, en ese caso, pues nada más ponen la F que usaron. Sí, sí. Es decir, si ustedes tienen más de 3 valores o más de 2 valores de frecuencia o de longitud, pues usan el promedio. Si solo tienen uno, usan ese que tienen. Eso sería. Y las incertidumbres, pues serían las incertidumbres con el procedimiento que yo antes les indiqué. Eso que está acá. Y eso que está acá. Y ya está. Ahora les recomiendo que usen Excel. Pasen las tablitas a Excel. En Excel todo es más fácil. Esta es la fórmula general para calcular la velocidad con esta fórmula de acá. Entonces ya aquí está la fórmula. Nada más sería que la pongan en el documento. Y un ejemplo, ¿verdad? Del cálculo. Y y digamos, por ejemplo, yo vi que ustedes tenían aquí una tabla. Entonces aquí tenían, por ejemplo, los 3 valores de L. Luego tenían por acá la frecuencia y luego aquí la velocidad. Sería tal vez importante
que hagan una otra tablita o un par de tablitas donde me pongan cuál serían las incertidumbres. Por ejemplo, cuál sería la incertidumbre de esta L, cuál sería la incertidumbre de F y cuál sería la incertidumbre de V. Para cumplir con esa parte del cálculo de las incertidumbres. Bueno, formalmente se llama estimación porque uno estima la incertidumbre, no puede calcular realmente cuál es, sino que uno dice, vamos a considerar tales factores, pero pueden haber otros que no están incluidos en los cálculos. Entonces, por eso se llama estimar. ¿Se entiende? ¿Les queda claro? Eso sería lo que tendrían que hacer para completar la parte de cálculos. ¿Verdad? Aquí donde dice cálculos y las incertidumbres, entonces serían las tablas. Y tal vez un ejemplo por cada tabla, cómo hicieron el cálculo. Entonces lo que quedaría, pues tienen una semana de tiempo para entregarlo todavía. Sería que me entreguen un documento que tenga estas 4 partes, nada más. Solamente esas 4 partes. Y otro documento donde tengan estas 3 partes. Análisis de datos, conclusiones y bibliografía. Entonces, cuando ya ustedes tienen las tablas y los cálculos, pues pueden hacer un análisis de datos. ¿Cómo es un análisis de datos? Ustedes revisan que lo que ustedes están obteniendo tenga sentido con lo que vienen o lo que ustedes vieron en el curso de teoría. Que si hablan de los modos normales, que si se cumple la fórmula, ¿verdad? Si se cumple la fórmula, las velocidades les van bastante bien. El análisis de datos generalmente tiene una parte descriptiva, donde ustedes comentan qué fue lo que hicieron, luego ustedes comentan los resultados y luego ya ustedes escriben algunas oraciones donde justifican los resultados que están obteniendo. ¿Verdad? Como que ustedes afirman que lo que están obteniendo está correcto. En este caso, pues aquí o afirman, sí, digamos, si ustedes ven que conforme aumenta la longitud, la frecuencia disminuye, digámoslo, digamos que eso fue algo que ustedes ven en la tabla, entonces ustedes ya lo llegan y lo justifican con la fórmula o etcétera, etcétera. Entonces ahí estaría como haciendo un análisis de los datos detalladamente. Luego, con base en lo que escriben, ya ustedes sacan las conclusiones. Aquí podemos hacer un par de conclusiones, nada muy elaborado. Y pueden aquí escribir un poquito la bibliografía, que si revisaron el Serway o el SEARS, entonces escriben el SEARS en bibliografía. ¿Qué más me falta? Ah, bueno, aquí está. Cuando ya terminen todo y puede ser después del tiempo de entrega, me gustaría que compartan los resultados que obtienen con los compañeros a través de un foro. Entonces me escriben un párrafo donde vengan los resultados y pueden poner tal vez una foto o un video. Aquí yo les puse resumen tipo abstract, pero tal vez eso es muy elaborado. Algo sencillito, un resumen sencillito. El abstract, pues lo que tiene es un resumen de de todas las secciones. Los objetivos, procedimientos, resultados, cálculos, análisis, conclusiones. Eso es lo que tiene abstract. No es necesario que lo hagan tan elaborado, pero sí que sea
claro para sus compañeros, para que ellos vean qué fue lo que hicieron. Bueno, eso es lo que les quería explicar hoy. No sé si hay dudas, comentarios. ¿Todo claro? Y bueno, quería preguntarles si estarían de acuerdo en que la otra semana hiciéramos la clase asincrónica, porque la otra semana la práctica es de expansión térmica y yo les voy a dar a ustedes los datos, no hay simulación, yo les voy a dar los datos, entonces tal vez sea adecuado hacer hacerlo asincrónico y si hay dudas podemos ver en hora de clases. ¿Quién están escribiendo que sí? Entonces, si están todos de acuerdo, tal vez pueden poner ahí en el chat que sí. Digamos, yo fui al laboratorio, grabé el experimento. Bueno, más que todo tomé fotos, no fue así como grabado, no fue. Solo grabé la parte del dial. Es un poco complicado hacer un experimento solo. Entonces solo grabé la parte del dial, lo demás fueron unas fotos. Entonces la idea es que a partir de las fotos ustedes saquen los datos y hagan algunos cálculos del coeficiente de expansión térmica, básicamente. Ok, sí, entonces yo les cuelgo ahí un video. Y en horas de clase serían horas consulta. Listo. Ok, bueno muchachos, si hay dudas me voy a quedar aquí un ratito. Si quieren que conversemos sobre el respecto de algo. O si no, pues entonces damos por finalizada la clase y si hay dudas me pueden escribir al correo o si no, creo que es mañana las horas consulta de ustedes. También podemos verlo mañana. Entonces, que estén bien y me voy a quedar por acá.